Ok. Listo. ¿Se está viendo ya mi pantalla? Sí. ¿Ahí se ve bien o se ve cortada? ¿Se ve bien? Bueno, ¿me puedes ayudar a leer? Hoy vamos a ver una parte de lo que es el turismo y para ver cómo es que se vincula con los objetivos del desarrollo sostenible y vamos a ver qué son los objetivos de cada uno de estos 17 puntos de los ODS, ¿ok? Ok. Bueno, ¿me Sí, ayudas? sí. ¿Qué es el turismo? Es el desplazamiento momentáneo que realizan las personas y comprende las acciones que efectúan durante sus viajes y estancia fuera de su entorno habitual. Cuando una persona realiza un viaje sin motivo de lucro, requiere de una innumerable cantidad de servicios que van desde transporte, hospedaje y alimentos hasta distracciones, esparcimiento o compras. Así, el turismo engloba un conjunto de actividades que producen los bienes y servicios que demandan los turistas. Ujú. ¿Sigo? Sí, por favor. La Organización Mundial de Turismo menciona que el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual por un periodo inferior a un año, con fines de ocio, por negocio y otros motivos. De esta forma, como una actividad que realizan los visitantes, el turismo no constituye una actividad económica productiva, sino una actividad de consumo. Ok. Ahí la diferencia, pues, es, por ejemplo, si tuviéramos, em, si realizaran, no sé, alguna actividad de agricultura, sí están generando una producción, pero como solo van a disfrutar o aprovechar de lo que ya existe, por eso es de consumo, ¿ok? Sin embargo, nosotros como prestadores de servicios turísticos, pues sí estamos generando como tal una actividad económica. De hecho, es una actividad económica muy importante en el país. Ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver por qué y cuánto, ¿ok? Y bueno, en general considera que el turismo es un factor de desarrollo en México, porque bueno, aquí hay un comparativo. Por ejemplo, el año pasado, en el periodo de octubre a diciembre, estamos hablando solamente 3 meses, el turismo representó entre el 8.7% del PIB nacional. ¿Qué quiere decir? De todos los ingresos que obtiene el gobierno por parte de actividades económicas o de lo que se genera, el 8.7% fue del turismo, ¿ok? Entonces, esto en porcentaje de lo que representó de empleos, de acuerdo a INEGI, pues fue el 8.9% del empleo nacional se generó a través del turismo. Entonces, por ello ahí vemos una gran importancia de este. Y traducido a números, bueno, en teoría fueron 4.438.000 empleos directos. Y digo en teoría porque aún hay más, o sea, los directos son los que fueron como tal formales. De todas maneras, ahí quedan como los informales que se generan a través de estas mismas actividades. Los informales son quienes no están dados de alta quizá en Hacienda o que no los reportan ante el IMSS, que son personas que de forma alterna buscan, por ejemplo, en Huatulco los paseos en lancha son empleos indirectos, ¿ok? Entonces imagínate los 4.438.000 más todos los indirectos es una cantidad mucho más alta, ¿no? Entonces de ahí viene la importancia. Después de esto, y nos dice, bueno, el turismo genera un gran repunte, pero bueno, igual tenemos actualmente los problemas como la contingencia, que a nivel mundial hizo que cayera la economía,
Pero bueno, entonces la propuesta y lo que plantean, inclusive hace unos días sacaron una nota en la Secretaría de Turismo Federal, que para repuntar o para afrontar situaciones como la actual pandemia, que seguramente no será la única, lo principal es apostarle al desarrollo y al turismo sostenible. Entonces, bueno, ¿y cómo se le apuesta a ellos? Pues primero buscando el cumplimiento de los objetivos del desarrollo, los ODS, ¿ok? Y entonces, pues vamos a ver por qué. Y bueno, esto de lo que te comentaba, dice, bueno, la vulnerabilidad ante las contingencias, em, bueno, de acuerdo al PNUD y a la Organización de la Salud, dice que en términos del desarrollo, lo que significa la vulnerabilidad no es que sea un sinónimo de pobreza, sino que es estar indefenso o tener inseguridad al estar expuesto a los shocks o al estrés. Es decir, podemos ser vulnerables porque a lo mejor, bueno, en Huatulco, por ejemplo, hay unas zonas de lujo muy cerca de la playa y, por ejemplo, la última vez con el temblor se vieron afectadas, entonces fueron vulnerables. Y si te das cuenta, ahí no caemos en la situación de pobreza. Entonces, en general, eh, la vulnerabilidad nos crea solamente los riesgos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí dice, para los prestadores de servicios, los mayores riesgos o los más vulnerables fueron eh, quienes prestan los servicios en los destinos, en este caso puede ser Huatulco, los conductores de taxis, los vendedores de artesanías, los agricultores, los guías turísticos, eh, y en general, hombres y mujeres, no discrimina la situación. Entonces, por ello es que muchas veces las comunidades locales ven que sus ingresos sí dependen directamente de que tengamos o no visitantes. ¿Ok? Lucy. Sí, Ah, ok. aquí estoy. Vamos a continuar con los ODS. Vamos a irnos, tú me lees uno, te lo explico, y luego yo leo el otro y lo explico, ¿ok? Ok, Ok. Ahí, bueno, en los ODS tenemos 17. Los creo que ya lo había mencionado antes. Estos 17 buscan en general disminuir brechas a nivel mundial. Entonces, entre ellas está la pobreza, el hambre, el acceso al agua, al medio ambiente. Vamos a ir viendo cada uno de ellos y todos ellos se plantean en una agenda que se llama 2030. Esta agenda plantea que a más tardar en 2030 se hayan cumplido todos y se hayan reducido las brechas. ¿Por qué hablamos de los ODS con el turismo? Pues porque el turismo alternativo justamente busca crear desarrollo sostenible y este desarrollo emerge con tres elementos, ¿no? Entonces, como busca integrarse, por eso es que son importantes los ODS para el turismo, ¿ok? Bueno, ¿me ayudas con el ok. uno? Sí. El fin de la pobreza. Erradicar la pobreza en todas sus formas sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad. Si bien la cantidad de personas que viven en la extrema pobreza disminuyó en más de la mitad en 90 y 2015, aún demasiadas luchan por satisfacer las necesidades más básicas. Así es. Igual hay que recordar que los ODS se plantearon a nivel global, ¿ok? Entonces por eso habla como condiciones muy extremas, por ejemplo, las que pudieran darse en el continente africano, en donde se enfrentan a la escasez de alimentos, sequías prolongadas, no tienen agua, entonces en realidad su desnutrición es muy alta. En México también contamos con situaciones muy similares y
pudiera parecer a veces que no, pero por ejemplo, en las ciudades es donde tiende a verse más esta condición de la pobreza. Por ejemplo, en las afueras de muchas ciudades se crean zonas que le llaman los círculos o áreas de marginación, los cinturones de pobreza, y su condición es de mayor vulnerabilidad porque viven en el entorno de una ciudad donde ahora a lo mejor no tienen una propiedad, no pueden hacer uso de la tierra, no pueden eh, generarse alimentos y dependen totalmente del desarrollo de la sociedad y muchas veces de conseguir un empleo o, o de programas sociales. ¿Ok? Entonces, bueno, este objetivo busca que se reduzca la pobreza. Y ellos dicen, bueno, entre 1990 y 2015 se disminuyó, aunque en México, de acuerdo a lo que nos dice eh, INEGI, dice que, bueno, en lugar de disminuir, aumentamos, ¿no? ¿Y a qué se refiere con lo que nos dice INEGI? Es que INEGI hace unas encuestas y también calcula, por ejemplo, eh, los ingresos de una familia y con ello establece como rangos para decir, bueno, tú estás en pobreza, tú eres en pobreza extrema, tú estás en medio alto, de acuerdo a los ingresos que se reportan. Y estos ingresos, bueno, te dicen qué tipo de calidad de vida tienen las personas. Entonces, por eso es que así es como se clasifica, ¿ok? Bueno, el objetivo 2 dice busca terminar, bueno, es hambre cero y este busca terminar con todas las formas del hambre y la desnutrición para 2030 y velar por el acceso de todas las personas, en especial de los niños, a una alimentación suficiente y nutritiva durante todo el año. Esta tarea implica promover prácticas agrícolas sostenibles a través del apoyo a los pequeños agricultores y el acceso igualitario a la tierra, la tecnología y los mercados. Además, se requiere el fomento, el fomento de la cooperación internacional para asegurar la inversión en la infraestructura y la tecnología necesaria para mejorar la productividad agrícola. ¿Ok? Bueno, en este objetivo la apuestan principalmente a la productividad agrícola, a que tengamos mayores recursos provenientes de la tierra. Con ello, bueno, dicen, vamos a buscar que haya inversión directa, que se puedan establecer convenios, porque a lo mejor quienes se dedican a la agricultura y ya no lo hacen solamente como para consumo propio, sino para venta, tengan a quién venderle esto, ¿no? Sin tantos intermediarios para que les paguen un precio justo, ¿ok? Y con ello buscan que, bueno, dice que todos tengan acceso a los alimentos, principalmente los niños. ¿Por qué? Porque son más vulnerables ante la escasez de alimentos, ¿ok? ¿Puedes leerme el 3, por favor? Sí, salud y bienestar. La buena salud es esencial para el desarrollo sostenible y la Agenda 2030 refleja la complejidad y la interconexión de ambos. Toma en cuenta la ampliación de las desigualdades económicas y sociales, la rápida urbanización, las amenazas para el clima y el medio ambiente. La lucha continúa contra el VIH y otras enfermedades infecciosas y los nuevos problemas de salud como las enfermedades no transmisibles. Entonces, sí, así es. Pues sí, en general, bueno, dicen que buscan el bienestar. Aquí habla, por ejemplo, del VIH porque fue una enfermedad igual relativamente nueva, se conoció más o menos en los 70s, 80s, y como tal no se tiene una cura. Entonces, por eso es la que la consideran muy importante. Aparte que, por ejemplo, hace rato comentaba, en el continente africano tienen grandes niveles de desnutrición por poco acceso a los alimentos, escasez de agua. eh, y bueno, también se les presenta mucho este problema
hay muchos o hubo muchos infectados de VIH. Entonces, imagínate, no tienen, digamos, unas viviendas bonitas o, digamos, habitables, decorosas, decentes, más bien sería la palabra. No tienen acceso a servicios o muy pocos, escasean mucho. No tienen hospitales, no tienen escuelas. Y aparte, se enferman muy fácilmente de este virus, pues bueno, eso los crea más vulnerables. En México aparentemente está controlado como la propagación del VIH, pero bueno, no estamos exentos. Y por ejemplo, ahorita con el COVID, hemos visto cómo somos igual muy vulnerables ante los virus en general, porque pues se cree que es por parte de la cultura que no nos cuidamos como debiera, ¿no? Pero bueno, Sí. eh, después tenemos educación de calidad. En este objetivo, dice, es lograr una educación inclusiva y de calidad para todos. Se basa en la firme convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible. Con este fin, el objetivo busca asegurar que todas las niñas y niños completen su educación primaria y secundaria gratuita para 2030. También aspira a proporcionar acceso igualitario a la formación técnica asequible y eliminar las disparidades de género e ingresos, además de lograr el acceso universal a la educación superior de calidad. ¿Ok? Se busca que todos sin excepción, puedan asistir a la escuela. Por eso es que muchas veces igual los gobiernos ya buscan dar inclusive los uniformes y el material didáctico para fomentar que, bueno, se logre cumplir este objetivo. Y dice, bueno, proporcionar acceso igualitario, porque igual, por ejemplo, muchas veces están las escuelas, pero te dicen como que nada más es para hombres o nada más es para mujeres. Bueno, las de mujeres son escasas, ¿no? Pero sí se presenta, por ejemplo, ciertas áreas que son predominadas por el sexo masculino, entonces lo que busca este objetivo es que sea igual y que además en los ingresos, o sea, muchas veces se da que están las mismas, bueno, está un hombre y una mujer en la misma empresa, tienen el mismo puesto, las mismas responsabilidades, sin embargo, muchas veces a los hombres se les paga más. Entonces lo que busca este objetivo es que ya no exista esta condición y que sea de manera igualitaria. ¿Ok? Tú bueno, lo vemos más adelante, pero ¿tú has visto o te has sentido en algún momento en alguna disparidad de algún acceso a algún servicio por ser mujer? Este, no, no me ha pasado. Ah, qué bueno, Ujú. pero bueno. Bueno, entonces vamos a continuar. Más adelante igual viene el de género, entonces, mira, justo es el 5, igualdad de género. ¿Me ayudas, por favor? Igualdad de género. Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas no es solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para el desarrollo sostenible. Garantizar el acceso universal a salud reproductiva y sexual y otorgar a la mujer derechos igualitarios en el acceso a recursos económicos como tierras y propiedades son metas fundamentales para conseguir este objetivo. Así es, entonces como te mencionaba desde el anterior, buscan que sea igual el derecho o las oportunidades que tengan las mujeres a las que tengan los hombres. No significa que no se las van a dar a los hombres o que van a dar preferencia a las mujeres, sino se va a buscar que sea 50-50. De hecho, para algunas políticas o en algunos lugares, por ejemplo en la Ciudad de México, tienen el metro y tienen un vagón que es únicamente para mujeres. Entonces muchos dicen, no, pues es que esta política ya no aplica la igualdad de género. Pero si antes las mujeres sufrían este, ciertas situaciones de seguridad por estar eh,
en los vagones con todos revueltos, y ahora tienen algunos específicamente para mujeres, lo que crea es como una igualdad de acceso a seguridad, ¿no? No es exactamente que se le dé preferencia, simplemente se está buscando como equilibrar el acceso a los servicios seguros, ¿ok? Sí, Y bueno, dice garantizar el acceso a la salud reproductiva y sexual, derechos igualitarios, a los recursos económicos en general. Por ejemplo, aquí dice como tierras y propiedades. Más o menos después de la Revolución Mexicana, eh, hubo muchos problemas porque las tierras, bueno, se redistribuyeron en general, hablamos de todo el país, pero había ciertas condicionantes. Por ejemplo, una mujer no podía ser dueña de tierras, ¿ok? Entonces, haz de cuenta que si les daban tierras a X familias, se la daban a los hombres y los hombres eran los encargados de administrarlas. Entonces, por ejemplo, si una mujer quedaba viuda, no le podían dar tierras, aunque su marido hubiera tenido tierras. Entonces, a veces lograban que se las heredaran a los hijos, pero bueno, era un problema, ¿no? Entonces, por lo regular los dejaban vulnerables, con un montón de niños. Entonces, por eso se fue buscando cómo equilibrar. Posteriormente ya se hicieron las políticas de inclusión, por ejemplo, el derecho al voto, que fue en 1952, si no recuerdo, para la mujer. Para los hombres siempre, bueno, desde que se creó la democracia y se aplicó en México ha existido, ¿no? Pero para las mujeres fue hasta 1952 que pudimos votar. Entonces, bueno, estamos en un proceso todavía de que se respeten nuestros derechos. Igual muchas veces en las familias decían, no, bueno, que estudie el hijo, porque él es el que tiene mayor capacidad y no la hija. Entonces, ahí había una disparidad porque decían la hija solamente que se case que sepa cocinar y que cuida a los hijos. Y pues no, o sea, está bien, pero se supone que son actividades compartidas. Tanto el hombre como la mujer tienen los derechos y las obligaciones. Entonces, por eso es que el objetivo lo establece y sí. también a nivel México tenemos la Constitución Política Mexicana que busca igual que se tengan los mismos derechos y obligaciones. ¿Ok? Ok, sí. Después tenemos el objetivo 6, que es agua limpia y saneamiento. Con esto se busca garantizar el acceso universal al agua potable agua potable segura y asequible para todos en 2030 y para ello es necesario realizar inversiones adecuadas tanto en infraestructura como en instalaciones sanitarias para fomentar las prácticas de higiene. Asegurar el agua potable segura y asequible implica llegar a más de 800 millones de personas que carecen de los servicios básicos a nivel mundial, obviamente, y mejorar la accesibilidad y seguridad de los servicios por más de 2.000 millones. Hablamos de personas, ¿ok? Entonces, bueno, por eso es que hay políticas de cuidar el agua, pero igual hay ocasiones que la escasez de agua o el que no te llegue es por el mal uso que le damos, el poco tratamiento de las aguas residuales que hay, la contaminación de los ríos, mares y lagos con aguas negras. Este, y bueno, entonces este objetivo nos dice, bueno, el reto es llegar a aproximadamente 800 millones de personas a nivel mundial. En México, como el 80% se supone que tiene acceso a agua limpia, lo cual, bueno, yo lo dejaría por ahí en duda porque muchas veces está la llave del agua, pero no cae agua en días o semanas. Entonces, bueno, es subjetivo el decir que tienes acceso al servicio. Aparte, muchas veces la calidad del agua no es como muy segura. Por ejemplo, en algunos lugares
se podía tomar, hace algunos años se podía tomar el agua directamente de la llave y actualmente no se puede, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿en qué se deterioró esa calidad del agua? Pues en eso, a lo mejor la infraestructura ya no es tan funcional, ya está rota o está dañada y por eso el agua ya no llega bien, pero en general son muchos los detalles, ¿ok? Sí. ¿Me ayudas con el 7? Energía asequible y no contaminante. Expandir la infraestructura y mejorar la tecnología para contar con energía limpia en todos los países en desarrollo es un objetivo crucial que puede estimular el crecimiento y a la vez ayudar al medio ambiente. Ok, de ahí, ¿qué ejemplo se te ocurre? ¿Cómo? Ahí dime un ejemplo de una energía limpia. ¿Qué se te ocurre? Yo la he mencionado mucho. Energía limpia. Mm, Mira, date cuenta en la imagen del objetivo. ¿Qué, qué simula? el sol Ajá, es la energía de la solar, así es. Esa es una energía limpia. Ok. ¿Alguna otra que se te ocurra? del, de los ventiladores que hay en, no sé si en Juchitán, en Salina Cruz, Sí, eólica, ¿no? eólicos. Ajá, así es. Esa es otra energía limpia. Y lo que busca este objetivo es que podamos tener como más infraestructura que mejore esto. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que algunas, por ejemplo, están las hidroeléctricas, que igual proveen mucha energía eléctrica de la que usamos, por ejemplo, y para esta energía se genera a través del paso del agua y digamos, bueno, está bien, ¿no? Es el paso del agua lo que genera el movimiento y genera la electricidad, pero esta agua a su vez se calienta y como se calienta daña la fauna que está a su alrededor. ¿Por qué? Porque la liberan caliente, entonces eso daña. Por ejemplo, se supone que los peces respiran el oxígeno que está en el agua. El agua es dos partes de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, se supone que una parte del agua cuando la calientas, el oxígeno se comprime, se reduce, digamos. Entonces, si echas agua caliente a los peces, obviamente no es que se cocinen, sino no pueden respirar. Y bueno, igual a lo mejor se cocinan, ¿no? Pero bueno, eso es distinto. En general es aunque sea un poquito más altas la temperatura, es que les afecta. Por ello, igual, por ejemplo, cuando tenemos la marea roja, es por el aumento de las algas, digamos que tienen un efecto neurotóxico, pero generalmente lo que propicia su generación es el calor, ¿ok? Entonces, bueno, no podemos quitar el sol, obviamente, pero sí podemos reducir los elementos que emitan calor. Y como bien lo mencionas, el parque eólico es una alternativa, el uso de la energía solar es otra alternativa. Y fíjate, hay un caso curioso. En España, eh, hace algunos años empezaron a desarrollar mucho la tecnología para aprovechar el sol. ¿Y qué crees que hicieron? Se creó un impuesto para quienes usaran la energía solar. Es como absurdo, ¿no? ¿En serio? Y bueno, este impuesto lo que se ha buscado es quitarlo, pero bueno, en general lo que vio las empresas en México las empresas que nos proveen la energía eléctrica son públicas, pero en España no, son privadas. Entonces, cuando la gente empezó a tener problemas porque le subían el precio de la luz, dijeron, bueno, pues voy a poner una celda solar. Y la celda solar lo que hacía era proveerles toda la energía que necesitaran. E inclusive hay un sistema que le vende
a las empresas de luz. Entonces, las empresas cuando vieron que estaban perdiendo más de lo que ganaban, decidieron presionar al gobierno y el gobierno implementó impuestos a quienes usen esto. No están prohibidas, sin embargo, si pagas un impuesto, pues tienes que analizar si te conviene más pagarlo o hacer el pago del servicio como lo tenían antes, ¿no? Después tenemos el objetivo 8 que dice trabajo decente y crecimiento económico. Los objetivos del desarrollo sostenible, los ODS, apuntan a estimular el crecimiento económico sostenible mediante el aumento de los niveles de productividad y la innovación tecnológica, fomentar políticas que estimulen el espíritu empresarial y la creación de empleo es crucial para este fin, así como también las medidas eficaces para erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud y el tráfico humano. Con estas metas en consideración, el objetivo es lograr empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos los hombres y mujeres para 2030. ¿A qué te suena este objetivo? Lucy, Sí, sí, aquí estoy. ok, ¿a qué te suena este objetivo? Este, um, ¿Por qué crees que nos habla de erradicar el trabajo forzoso y la esclavitud? porque O, por ejemplo, el tráfico humano. ¿Crees que aún existe en el mundo o en México? sí, sí aún existe porque hay, bueno, hay personas que todavía abusan de sus trabajadores, Ujú. que o sea, les los ponen a hacer trabajos y así, así que los tienen trabajando todo el día por un sueldo mínimo. No les pagan lo que en realidad les deberían de pagar. Así es. En el caso de la esclavitud, ¿crees que exista? También, también existe la esclavitud eh, porque igual hay um, tenía el ejemplo, se me fue. Sí, mira, por ejemplo, bueno, un ejemplo podría ser, por ejemplo, perdón la redundancia, este, las chicas que son secuestradas y las tienen en los bares para que presten servicios sexuales, eh, pero las tienen privadas de su libertad. Ahí es, por ejemplo, una situación de esclavitud, aparte de, bueno, de otros delitos, ¿no? Privación de la libertad, entre otros. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo combinado de los tres puntos. ¿Por qué? Porque es esclavitud, porque las tienen privadas de su libertad y trabajando para ellos, que es un trabajo forzoso, y aparte es el tráfico humano, porque muchas veces las venden como si como si fuéramos un objeto, ¿ok? Otro ejemplo del tráfico humano es muchas veces, hay comunidades aisladas en todo México en las que los papás tienen a sus hijas y las venden. Y eso es todavía algo, una práctica muy común en muchos lugares, que las llevan casi casi al mercado y a ver cuánto me das por ella, ¿no? A veces les dan una vaca, cosas en realidad
que yo consideraría de poco valor como para decir, ay, lo cambié por mi hija, ¿no? Entonces ahí es otra práctica de tráfico humano. A nivel internacional sigue pasando. Eh, el tráfico humano, así como te digo que venden a las personas, también lo hacen a nivel internacional, los llevan de un país a otro. ¿Para qué? Pues obviamente para que no las encuentren. Por ejemplo, si se llevaran a algunas mexicanas a Japón, pues tan solo por la barrera del idioma sería complicado que ellas pudieran salir de esa situación, ¿no? Sí, o O como las personas que tienen trabajando en la calle, hay quienes tienen ahí una red de personas que, o sea, se dedican a mandarlas a pedir dinero y así que los tienen como esclavos también. así es, igual a los niños hacen, con los niños también hacen eso. Entonces, eso pasa a nivel mundial, entonces por eso este objetivo dice, bueno, vamos a buscar erradicar eso y buscar que todos tengan un empleo, pero que este empleo sea pleno, sea decente, que no te exploten y que si eres mujer, no por ello te den un tratamiento distinto al que le dan a un hombre y por ello un ingreso menor. Muchas veces se ha comprobado que las mujeres son las que eh, tienen mayor desempeño dentro de un área laboral, aún teniendo el mismo puesto que un hombre. Entonces, dicen, bueno, por lo menos que se le pague lo mismo, ¿ok? Esa es una de las situaciones. Bueno, vamos a continuar. No quiero avanzar. Ah, está, no, me regresé. Ok, el objetivo 9, por favor. Industria, innovación e infraestructura. La inversión en infraestructura y la innovación son motores fundamentales del crecimiento y el desarrollo económico. Con más de la mitad de la población mundial viviendo en ciudades, el transporte masivo y la energía renovable son cada vez más importantes, así como también el crecimiento de nuevas industrias y de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Así es. Entonces, bueno, por ejemplo, de la infraestructura, hablamos de la infraestructura carretera para facilitar la movilidad, hablamos también de los hospitales también le llaman infraestructura, las escuelas. Entonces, ¿por qué? Porque si tenemos una en servicios de salud, servicios de educación, de comunicación, somos más atractivos para tener inversiones y creación de industria. Bueno, hablamos de industria porque muchas veces, bueno, aún se cree que la industria de la transformación es de las principales para generar empleos y crear desarrollo económico en las regiones, ¿no? Entonces, por eso se le ha puesto todavía un poco a la industria. Sin embargo, bueno, las nuevas industrias, digamos, también tenemos las tecnológicas, por ejemplo, los laboratorios quizá de Google, por ejemplo, que están en Estados Unidos, que lo único que buscan es desarrollar mejores formas para que nos comuniquemos, entonces es una industria de mucho crecimiento. Pero aún así tenemos mucha escasez. Entonces, por ejemplo, ahorita justamente con la pandemia se vio nuestra infraestructura para los servicios de comunicaciones, en este caso de Internet, la verdad son complicados de usarse, ¿no? Se complica que a veces nos podamos conectar, inclusive viviendo en, en alguna ciudad, siempre se podrían tener problemas de conexión, ¿no? No puedes asegurar la estabilidad de estos. ¿Por qué? Porque tenemos una mala infraestructura aún o infraestructuras precarias o no tenemos acceso al servicio. Entonces, lo que dice esto es que para poder tener un desarrollo económico tenemos que tener buena infraestructura en tanto en la innovación y como en las industrias. ¿Ok? Sí. Lucy, Lucy. Sí. Ok. Bueno, después tenemos el objetivo 10,
que nos dice, para frenar este aumento el 10 dice la reducción de las desigualdades. Para frenar este aumento de disparidades, hablamos de, en general, la disparidad de las que hemos hablado antes, el acceso a, a servicios de salud o a trabajos dignos. Dice, para este tipo de disparidades es necesario adoptar políticas sólidas que empoderen a las personas de bajos ingresos y promuevan la inclusión económica de todos y todas, independientemente de su género, raza o etnia. Es decir, que no por ser mm, personas quizá con bajo nivel de estudios, este, les vamos a reducir los salarios. ¿Por qué? Porque a lo mejor no saben defenderse, ¿no? Entonces, no, dice, debe ser igual para todos y que las políticas, lo que hace el gobierno, cree respaldo para estas personas y se promueva que obviamente todos estemos en un campo, ¿no? En este caso, podamos crear un ingreso económico, independientemente si somos hombres, si somos mujeres, si somos indígenas, eh, si somos de alguna etnia, de cualquier lugar, no importa, se supone que lo que busca es que seamos iguales y tengamos las mismas oportunidades para reducir la desigualdad. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, después tenemos el objetivo 11. ¿Me ayudas, por favor? Ciudades y comunidades sostenibles. Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de los asentamientos marginales. También incluye realizar inversiones en transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión urbana de manera que sea participativa e inclusiva. Ok. Pues sí, a ver, un segundo. Ok, sí, entonces tenemos, sí se ve la presentación, ¿verdad? Dice que, bueno, ya que tenemos las ciudades, como te decía hace ratito, hay zonas marginadas alrededor principalmente de las ciudades, pero se busca que para que sean sostenibles, los transportes también lo sean. Entonces, lo que se ha planteado últimamente es que para mejorar el desarrollo de las ciudades y mejorar también, por ejemplo, las emisiones de los autos al medio ambiente, se busca que se tenga un servicio eficiente de transporte público para que si tienes un carro, te incentiven a no usarlo y en ese caso mejor usar el transporte público. Entonces, para que te incentiven a hacerlo, tiene que ser un transporte público eficaz, seguro, que no sea caro. Y bueno, además de ello, dicen, tenemos que tener áreas verdes públicas. Este, ¿Por qué? Porque las áreas verdes, aparte de dar un servicio al medio ambiente, también nos pueden representar un espacio para áreas recreativas, bueno, para recrearnos. Y aparte que a nivel internacional se dice que necesitamos alrededor de 9 metros cuadrados por persona de áreas verdes para que tengamos un desarrollo integral. Entonces, bueno, si lo bajamos a cuántos tenemos en México, creo que la media anda entre 3 y 4 metros cuadrados, o sea, como una tercera parte de lo recomendado. Pero bueno, entonces, para lograr esto, se dice hay que hacer una gestión urbana que sea participativa e inclusiva. Inclusiva se refiere a que no vamos a discriminar o disgregar a nadie por su condición o y porque, por ejemplo, igual hay muchas personas que usan sillas de ruedas. Entonces dice, bueno, cuando sea inclusiva, también debemos pensar en que si vamos a hacer banquetas, en las esquinas tenga
rampas para que las personas que usan sillas de ruedas puedan usarlas. Otra manera de esta inclusión es, por ejemplo, que los autos respeten esas entradas, esas rampas y no se estacionen en ellas. O como en muchos lados los estacionamientos, ¿no? Que están marcados los espacios azules y que aún así muchas personas que no tienen discapacidades hacen uso de ellas. Entonces, bueno, esto dice, las comunidades, las ciudades sostenibles deben crear una planificación, hacer partícipes a sus ciudadanos para que nos digan qué es lo que hace falta, y tomarlo en cuenta y hacer a futuro. La planeación casi siempre es a futuro. Los resultados por lo regular se ven en lo más corto en 5 años. Entonces, por eso dice, bueno, planificarlo para que el crecimiento igual sea a la par. Entonces, por ejemplo, en las ciudades, o bueno, hablamos de ciudades a cualquier, de acuerdo a INEGI, a cualquier localidad que sea mayor de 2.500 personas. Entonces, muchas, aunque sean muy chiquitos, son ciudades, ¿ok? Entonces, para planear el crecimiento, se establecen como ciertos reglamentos, los establecen los municipios para respetar las áreas verdes, para respetar que haya el acceso al transporte público, que haya escuelas, que pongan algún hospital o que den alguna aportación a los hospitales. Es lo que se busca principalmente para el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales. ¿Ok? Y bueno, lo que es la participación en general, los gobiernos lo que hacen es convocar, dicen, oye, vamos a realizar un proyecto y queremos que tú nos des tu opinión. Esa es una forma de participar y nuestra obligación como ciudadanos sí es hacernos conocedores al menos de lo que se habló en esas convocatorias. Y si no, bueno, lo que nos toca pues quejarnos de lo que decidieron, ¿no? Pero pues muchas veces no se nos da la oportunidad tal cual de hacer nuestra participación. Hacen la convocatoria, pero solamente la hacen a personas afines a ellos para que los ayuden en el cumplimiento de ese objetivo. Es, por ejemplo, hay mm, platicaban una anécdota, ¿no? Que llega un político a una localidad X y está buscando los votos de los ciudadanos. Entonces, les dice, yo les prometo que voy a hacer un puente aquí. Y le dicen los ciudadanos, oye, pero pues, ¿para qué un puente si no tenemos un río? No se preocupen, también les prometo hacer el río. Entonces, dices, ¿cómo no? O sea, se supone que es cumplir mis necesidades, no crearme nuevas. Entonces, al ser participativo, pues sí tenemos al menos esa oportunidad, ¿ok? Sí. Después tenemos el objetivo 12, que va un poco más vinculado al turismo, porque es producción y consumo responsable. ¿Te acuerdas que decíamos que turismo es, según la definición que nos dan, es una actividad de consumo? En general, el turista, pues sí hace un consumo. Los que vendemos el servicio, eh, vendemos un producto o como tal, un servicio, ¿ok? Entonces, bueno, este objetivo dice, su objetivo es la gestión eficiente de los recursos naturales compartidos y la forma en que se eliminan los desechos tóxicos y los contaminantes son vitales para lograr este objetivo. También es importante instar a las industrias, los negocios y los consumidores a reciclar y reducir los desechos. Asimismo, apoyar a los países en desarrollo a avanzar hacia patrones sostenibles de consumo para 2030. Por ejemplo, igual, antes he mencionado en Europa. Europa es un país, bueno, un país, es un continente desarrollado en los que ya se preocupan mucho por el medio ambiente, por ejemplo. Entonces, hace algunos años me tocó ver eh, en una localidad que estaban, este, ¿cómo se llama? Em, se me fue la palabra.
Pero bueno, estaba un río o un arroyo, como lo quieras ver, más bien era un arroyo, y lo taparon y lo entubaron, digamos, era un arroyo de aguas negras, lo entubaron para que no salieran los aromas. Entonces, todo cemento, o sea, de que era un río a lo mejor sí se veía feo, pero bueno, de todas maneras estaba todavía en estado natural, había mucha flora y fauna a los alrededores, lo hicieron todo de concreto. Curiosamente, a la par, a nivel internacional salió una nota que en París había un río que pasaba por en medio de la ciudad, el cual estaba como estaba todo tapado de concreto, y lo que estaban haciendo era quitando todo el concreto y tratando de recuperar lo que fuera nuevamente de aguas limpias. Entonces dices, o sea, como hay países que ya están desarrollados y que lo apuestan a limpiar, por ejemplo, los ríos, y aquí en México lo que hacemos es todo lo contrario. En parte es porque son procesos, ellos ya vivieron esta fase que nosotros apenas estamos viviendo, pero sí podemos tomar ejemplos como esos. Entonces, en este caso con con el turismo alternativo, lo que buscamos es cuidar todos esos recursos y reducir la mayor cantidad de contaminantes que desechemos a la naturaleza. Nuestra actividad gira principalmente en Huatulco es el acceso de cara a las playas, ¿no? Entonces, supongamos si estas playas tú permites a los visitantes que lleguen y dejen montones de basura, los siguientes que lleguen, la impresión que van a tener ya no va a ser bonita, va a ser, es que estaba lleno de basura, no estaba limpio las playas. Entonces, lo que se busca es que incentivemos a reducir estos desechos. Luego se tiene, por ejemplo, el uso de los desechables, que recién se aprobó y ahorita con la contingencia como que nos olvidamos del medio ambiente y empezamos a usar nuevamente un montón de desechables, inclusive los cubrebocas. Hay las alternativas de usarlos de tela, sin embargo, bueno, si no es la tela adecuada, nos corremos el riesgo, pero igual, si tenemos los quirúrgicos o los que nos venden, si los tocas, son de cierta manera como de plástico. Entonces usamos montones porque al inicio como que nos dio el boom y casi sacábamos la cara a la ventana y ya nos sentíamos que estábamos enfermos y nos cambiábamos 3 veces el cubrebocas. Entonces eso generó igual una cantidad de basura enorme y no se hizo o no se plantearon estrategias para el manejo de este tipo de residuos. Entonces muchas veces estos residuos nuevamente terminan en los mares y como lo mencionaba antes, hay lugares en el mundo donde hay islas de basura. Entonces, bueno, esperemos que en México podamos evitar esto y sí consumir solamente lo necesario en cuanto a productos empaquetados. Y, por ejemplo, muchas veces también se habla en México que tenemos muchos desechos, mucho desperdicio de alimentos. Por ejemplo, dicen que cuando vamos al mandado, ok, compramos grandes cantidades para supuestamente evitar ir después, pero muchas veces no las consumimos, entonces se echan a perder y es basura orgánica, ¿no? Pero aún así desperdiciamos mucho. Entonces, lo que nos invita a este objetivo es a que reduzcamos ese consumo. Si vimos que el kilo de papas no nos lo acabamos, pues solamente compremos medio kilo la siguiente vez para hacer un consumo responsable. ¿Ok? Después tenemos el objetivo 13. ¿Qué dice? Acción por el clima. Las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando y hoy son un 50% superior al nivel de 1990. Además, el calentamiento global está provocando cambios permanentes en el sistema climático, cuyas consecuencias pueden ser irreversibles si no
se toman medidas urgentes ahora. Así es. Por ejemplo, el efecto invernadero se refiere a todo el humo que, que se genera a nivel mundial y que crea una capa sobre la atmósfera. Y muchas veces, bueno, en Huatulco es raro ver eso, pero en otros lugares sí se ve. Muchas veces te levantas y se ve como el cielo como gris, o si estás en una parte alta hacia abajo, hacia lo lejos, se ve como una nube gris sobre la ciudad. Entonces, esto es los gases que crean el efecto invernadero. El efecto invernadero igual lo que hace, haz de cuenta que eh, está, está el planeta, ¿no? Entonces, como lo contaminamos, hay mucho humo alrededor del planeta. Entonces, está el planeta, está nuestra atmósfera, luego está esta capa de contaminantes y luego ya está el cielo en general, ¿no? Más lejos está el sol. Cuando nos llegan los rayos del sol, lo que hace es pasan y llegan a la Tierra. Y se supone que la Tierra absorbe lo que necesita y dependiendo del material, por ejemplo, el concreto no es reflejante, pero los pastos, la Tierra así en general, rebotan a la atmósfera la energía solar que no necesitan. Pero al rebotar, resulta que está esta capa de humo de la que hablábamos antes y no lo deja salir. Entonces se crea como más calor. Es como si estuviéramos, ¿has estado alguna vez en un invernadero? O en algún lugar con un techo como de cristal, todo cerrado. Lucy, ¿alguna vez has... Ya, sí he estado en un invernadero y sí se siente así como el bochorno, se siente. Así es. En el caso de los invernaderos, eso se busca para mantener la estabilidad quizá para las plantas. Pero imagínate, estás en un espacio abierto y que se sienta así y que además todo este aire o todo lo que está a tu alrededor se sienta que te pica la nariz porque está contaminado y que se siente un calor insoportable, pues no está padre. Entonces, por eso se le llaman efecto invernadero, porque se queda el calor en los espacios. Entonces, para evitar, bueno, no para evitarlo, sino lo que se ha visto es que la misma Tierra crea condiciones, por ejemplo, movimientos del aire, las corrientes de aire son las que ayudan muchas veces a limpiar estos contaminantes. Pero este objetivo lo que nos dice es, bueno, hay que buscar nuevas maneras para evitar que esto siga pasando. Entonces, bueno, es lo que pasa. ¿Ok? Y dice, bueno, que lo que hoy son 50% superiores a 1990. Igual la cantidad de personas que éramos de 1990 actualmente a 2020, 30 años después, igual son mucho, mucho más. De hecho, creo que éramos como 80 y tantos millones de personas en, en 1990 y de ahí a 30 años después, estamos hablando que aumentó como en 50 millones de personas este, en México. Entonces, por ejemplo, haz de cuenta, si hiciéramos un análisis de crecimiento poblacional a nivel nacional, al principios como en los años 50 todavía, 60, éramos como 50 millones de personas. Entonces, 80 años después, o sea, 70 más bien, 70 años después, crecimos como 100, en un 100 millones de personas, estamos hablando como en un 200% la población. Pues obviamente que cambie el clima, pues tendría lógica, ¿no? Porque aumentamos nuestro consumo. Y a nivel global también pasó eso. Pero bueno, entonces esto que nos dice es buscar acciones urgentes para cambiar bueno, para evitar el efecto invernadero y los cambios climáticos. Igual a veces nos toca que hace exageradamente mucho calor, cuando a lo mejor ya no debería ser tanto, o que hace un frío extremo, cuando estamos en un lugar donde es caluroso. Entonces, bueno, es lo que nos dice
este objetivo. Después tenemos el 14, que dice vida submarina. Y bueno, en general, los objetivos generan un marco para ordenar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros de la contaminación terrestre. Es decir, se supone que lo que buscamos es que los ríos de aguas negras que desembocan a los mares sean, no vayan tan contaminados. Entonces, ¿cómo se busca esto? Con las plantas de tratamiento de aguas residuales. Pero bueno, muchos gobiernos todavía han decidido que no se deben aplicar y aparte muchas personas creen que no es correcto o que les va a crear algún problema el limpiar estas aguas. Entonces, bueno, dice, para mejorar la conservación y el uso sostenible de los recursos oceánicos a través del derecho internacional, también ayudará a mitigar algunos de los retos que enfrentan los océanos. Es decir, que ellos proponen que a nivel internacional se establezcan normativas que obliguen a los países y a los gobiernos a cuidar su vida submarina. En México, por ejemplo, hay un tema muy tratado de la captura de atunes en la zona de la península de Baja California. Se supone que hay una zona, una franja que es México y luego hay una partecita que ya son aguas internacionales. Entonces, justamente en esa parte hay mucho atún. Desde mucho tiempo, los pescadores vetaron a los pescadores mexicanos para poder ingresar a esas aguas, porque decían que nuestra manera de pescar mataba muchas otras especies, entre ellas los delfines y las vaquitas marinas. Entonces, se hicieron muchos tratados, pero igual muchos países eh, ingresan no solamente a las aguas internacionales, sino ingresan también a las aguas nacionales a hacer pesca ilegal. Entonces, por eso dicen, a nivel internacional tenemos que hacer normas que resguarden los ecosistemas. ¿Por qué? Porque igual, por ejemplo, que lleguen de muchos lugares a pescar en el mismo lugar, lo que crea es una sobreexplotación e inclusive puede generar la extinción de algunas especies. Por eso es que se busca este objetivo. ¿Ok? Ok. Después tenemos, ya casi acabamos. Después tenemos el objetivo 15. ¿Y qué dice ese objetivo? Vida de ecosistemas terrestres. La vida humana depende de la tierra tanto como del océano para su sustento y subsistencia. La flora provee el 80% de la alimentación humana y la agricultura. Representa un recurso económico y un medio de desarrollo importante. A su vez, los bosques cubren el 30% de la superficie terrestre, proveen hábitats cruciales a millones de especies y son fuente importante de aire limpio y agua. Así es, y México es creo que es el séptimo país con mayor biodiversidad, de flora y fauna. Entonces, imagínate, si ya tenemos los ecosistemas terrestres y aparte tenemos los eh, ¿cómo se llamaba? Los anteriores, la vida submarina ya está todo cubierto, entonces nos van a proveer, como dice aquí, el 80% de nuestra alimentación. Entonces, por ello dice, bueno, tenemos que hacer varias cosas. Por ejemplo, muchas veces lo que contamina la tierra no es, a veces es la sobreexplotación, a veces nos acabamos la tierra porque hacemos monocultivos, pero también hay veces que el mal manejo de desechos, por ejemplo, a los carros, a las motos, cada cierto tiempo les cambian el aceite. Y este aceite se supone que tiene que llevar un tratamiento y hay quienes lo recolectan y hay quienes cobran por recolectarlo. Entonces hay algunos proyectos de cómo tratar estos residuos, pero muchas veces para evitar este, el gasto, lo que hacen es tirarlo. Lo tiran directamente a la tierra o a algún río. ¿Y qué es lo que pasa? Estos aceites, bueno, además de tener muchos tóxicos que caen en la tierra,
y digamos como que matan ese pedazo de tierra, o sea, le va a costar mucho recuperarse ese espacio. Y ese mismo aceite va bajando, va bajando, va bajando, y a cierta altura, casi en todas las partes, hay mantos freáticos. Los mantos freáticos son los que llevan el agua a través de, bueno, por debajo de la tierra de manera natural. Entonces la contaminan y tirando todo esto, nos llega agua contaminada. Entonces, si te das cuenta, es como un círculo tóxico de, de nuestras acciones con las afectaciones que tenemos. Entonces, por ejemplo, dice, a su vez hay un 30% de bosques. Eh, Estos porcentajes, obviamente, si los talamos para construir muebles, este, porque estamos cambiando constantemente de muebles, pues obviamente va a crear un efecto, ¿no? Y más si no hacemos nada por reforestar estos espacios que estamos talando. Entonces, bueno, se supone que si cuidamos todo eso, no solamente vamos a tener garantizado el acceso a los alimentos, sino que vamos a tener aire limpio y agua, ¿ok? Porque igual los bosques lo que hacen es el efecto invernadero, todo el humo que tenemos, además del aire que lo redistribuye, los bosques lo que hacen es limpiarlo. Y obviamente al limpiarlo, también logran que se filtre cierta cantidad de agua, perdón, que se limpie el agua o que esta agua no cree escurrimientos para, por ejemplo, los deslaves, sino que los bosques lo que hacen es detener el agua y se absorbe en lugar de ir de paso, ¿ok? Ok. Después tenemos el objetivo 16, que dice que lo que hace es buscar reducir sustancialmente de todas las formas de violencia. Perdón, no te dije cuál es. El 16 es paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces regresamos a que este objetivo busca reducir sustancialmente todas las formas de violencia y trabaja con los gobiernos y las comunidades para encontrar soluciones duraderas a los conflictos e inseguridad. El fortalecimiento del Estado del Derecho y la promoción de los derechos humanos es fundamental en este proceso, así como la reducción en el flujo de armas ilícitas y la consolidación de la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernabilidad mundial. ¿Ok? Entonces, bueno, hay muchos países todavía en conflictos bélicos y lo que busca este objetivo es decirle, bueno, los países que no están involucrados, pero que tengan buen desarrollo, quizá pueden ayudar a esos estados que están en constante guerra, ¿no? Unos con otros, principalmente en algunas zonas entre Europa, Asia y África, que principalmente ahí sus guerras son por el acceso al petróleo. Más adelante se ha hablado de que quizá las guerras futuras sea por el acceso al agua. Entonces, bueno, ante esto, pues mejor aplicar políticas que nos ayuden a conservar nuestros recursos actualmente. Y bueno, lo que dice este objetivo es que igual los, los países desarrollados, o sea, que tienen recursos adicionales, puedan ayudar para reducir el flujo de armas de manera ilícita y que se promuevan de manera general los derechos humanos. Por ejemplo, para evitar lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con los judíos, que únicamente por su cuestión religiosa sufrieron lo que se llamaba el exterminio, ¿no? Entonces, para evitar cosas como esa es que se plantea este objetivo y dice, bueno, busca la promoción del derecho humano como base para el proceso en la búsqueda de la paz, la justicia y en general crear instituciones sólidas que nos respalden. ¿Ok? Ok. Ok, y finalmente tenemos el objetivo 17. ¿Me ayudas, por favor?
Alianzas para lograr los objetivos. Solo se pueden lograr con el compromiso decidido a favor de alianzas mundiales y cooperación, la asistencia oficial para el desarrollo. Para lograr el crecimiento y desarrollo sostenibles es vital que se coordinen las políticas para ayudar a los países en desarrollo a manejar su deuda y para promover inversiones para los menos desarrollados. Promover el comercio internacional y ayudar a los países en desarrollo para que aumenten sus exportaciones forma parte del desafío de lograr un sistema de comercio universal, equitativo y basado en reglas que sea justo, abierto y beneficie a todos. Así es. Entonces, como podrás darte cuenta, este último objetivo solamente nos habla de hacer alianzas. Estos objetivos son propuestos por el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUD, así se le denomina, es PNUD, ¿ok? Entonces, dice, bueno, si establecemos alianzas, es más fácil que logremos los objetivos. Y en general, bueno, es cierto, simplemente que tenemos que trabajar en conjunto y no solamente los gobiernos, sino como sociedad también tenemos que hacerlo. Como les decía al principio, hay muchas acciones que nosotros podemos emprender. Por ejemplo, el reciclaje, el hacer composta. Por ejemplo, tú que tienes niños, podrías enseñarles a lo mejor separar la basura. Los residuos orgánicos van aquí, los inorgánicos van acá. Y a lo mejor con los inorgánicos en una maceta poner algunos y hacer un poco de composta y después plantar alguna semilla que crezca una flor bonita. Entonces, eso, si así tú lo haces con los niños, crea una conciencia de lo que pueden hacer y si haces, planteas cosas adecuadas, puedes generar un mayor beneficio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos dicen, bueno, desde el nivel internacional se tienen que crear políticas y en este caso la política sí se creó. Haz de cuenta, a nivel internacional se reunieron representantes de muchos países, como de 174 países creo, de 181 que somos a nivel mundial, y dijeron, bueno, miren, ya tenemos estos objetivos, son 17, ahora hay que aplicarlos. En la aplicación, para cumplir con esto, dijeron, bueno, tú México, ¿con qué te vas a comprometer? Dijeron, no, pues no, vamos a crear una agenda de cómo vamos a ir aplicándolo. Y por eso se creó la Agenda 2030. En ella se dice, bueno, vamos a hacer esto, esto y esto. Después de eso se ha bajado a los gobiernos y los gobiernos hacen en nivel federal, hay un Plan Nacional de Desarrollo, así se llama el instrumento, y que bueno, con el actual gobierno se perdió un poco el cumplimiento de los objetivos porque el presidente como que no le gusta mucho el medio ambiente, pero bueno, aún así se establecen ciertas normativas y aún así no quitó al 100% lo que ya se tenía implementado. Entonces se tiene, por ejemplo, la Secretaría eh, de Recursos Naturales, es la Semarnat, se llama a nivel federal, y existe la Profepa, que es la Procuraduría General para el Cuidado del Medio Ambiente o para el Medio Ambiente, y a nivel estatal también se crean leyes. Inclusive hay una ley que se llama para afrontar el cambio climático y la resiliencia, algo así. No me acuerdo exactamente cómo se llama porque hay muchas variaciones, ¿no? Pero desde el nivel federal hay varias establecidas así. También, por ejemplo, no solamente hablando del medio ambiente, sino en general de los ODS, hay las políticas para la reducción del hambre o, por ejemplo, igual los comedores públicos. Entonces, todas estas estrategias lo que buscan es cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible, porque a eso se comprometió el país. Entonces, aunque no le guste al presidente, como fue un compromiso adquirido un poco antes, se meten muchas estrategias. Entonces, como ya estas estrategias se aplican o ya se tienen aplicadas, entonces tenemos, por ejemplo, esas
los programas sociales para, por ejemplo, los de becas, los de los proyectos de jóvenes trabajando por el futuro, jóvenes transformando el futuro, los programas alimentarios, el programa 60 y más. Todos estos proyectos o programas igual buscan el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Y si te das cuenta, muchas veces los conocemos, pero no sabemos que están ligados a los ODS. Pero es por los compromisos de los países. Y en general dice, bueno, y promover el aumento de las exportaciones, porque se cree que si exportas mucho es porque te sobra ese producto y al exportarlo te está generando un ingreso al país. Entonces, es lo que busca, crear beneficios. Y en tanto a la equidad y que sea justo, que sea abierto, es porque al buscar la reducción de la desigualdad, se busca que todos seamos beneficiarios, no solamente unas cuantas personas. ¿Ok? Ok, sí. ¿Dudas hasta ahí? No, ninguna. Ok. Todo muy claro. ¿Ya viste cómo todos estos objetivos nos incumben, tanto para el desarrollo personal como el profesional? Sí. ¿Cuál es el que, así ya que los vimos, cuál es el que sientes que se apega más al turismo? ¿Tú cuál sentirías? El, ¿Los puedo revisar? O dime más o menos de qué hablaba. pues yo digo que la mayoría, ¿no? Sí, Pero así bueno, es. el primero que dice que del fin de la pobreza, Ajá. pues ahí pues ahí el turismo, o sea, mientras más crezcan las actividades turísticas, más empleos, ¿no? Para los ciudadanos de aquí de Huatulco. Así es. Sí, es un ejemplo muy bueno. Y sí, entre más crezca, más, más, más empleos y mejor pagados van a ser. Entonces, eso mejoraría las condiciones de vida en general. Entonces, lo que tenemos que hacer con el turismo alternativo es buscar alternativas para atraer al turista y que se haga toda la actividad de forma sostenible, pero que todo el año seamos atractivos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el otro día, no sé si viste el video en una clase con Fermín, hablamos de quizá, por ejemplo, plantear con la comunidad hacer alguna feria por ejemplo, él me decía que como que enero, finales de enero es como una temporada baja, ¿no? Entonces, es media complicada. Entonces, si hacemos, por ejemplo, una feria de una feria gastronómica, por ejemplo, para mostrar toda la comida de la región, lo que podríamos hacer es el gobierno buscar lo que se haga partícipe, lo promueves a nivel nacional y entonces, aunque sea una temporada baja, va a llegar gente a ver esta feria. Y a futuro esta feria se puede hacer internacional, más atractiva, y eso crea que que a pesar de que sea una temporada baja, haya gente, entonces ya no va a ser realmente baja, ¿no? Va a tener un atractivo. Entonces, Sí, pero entonces esa es pues como es cuestión de buscarle, ¿no? Buscar las alternativas así de, es, muchas veces crearlas. Y para crearlas, es platicar con tu comunidad. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una idea, platícala. Se tiene que hacer labor de convencimiento y ya posteriormente vas yendo a las instancias gubernamentales para buscar apoyo. A lo mejor el apoyo nada más es que le den difusión a tu evento, ¿no? Entonces, es lo que se busca y eso crea, bueno, apoya a los ODS.
Incluso, por ejemplo, una estrategia pudiera ser, ¿sabes qué, gobierno? Mira, yo tengo este plan, con este se cumplen tal y tales objetivos, y como eso es muy importante para ellos dar cumplimiento, puede ser que sea más fácil implementarlo. Entonces, por ahí piénsale. La próxima semana la reunión va a ser a la 1. Lo voy a publicar ahorita en el grupo para que podamos platicar un poco de eso y planteemos lo que va a ser el proyecto final. ¿Ok? Ok, Vale, pues. perfecto. Pues muy bien, Lucy. Muchas gracias por tu asistencia y y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Ok, gracias, profesora. Nos vemos. Que esté bien. Cuídate. Saludos a tus nenes. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.